Muchísimas gracias, doctor. Buenos días a todos. Agradezco al comité organizador haber pensado en mi persona para poder compartir algunos conceptos en cuanto a lo que hay actualmente en el manejo del abdomen abierto con un paciente con sepsis abdominal. Sin ningún conflicto de interés en relación a los conceptos que vamos a tocar en esta charla. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es tratar la manera de mejorar los casos que se presentan con patologías diversas, principalmente patologías por trauma, patologías por enfermedad común y tratamos la manera de evitar la prolongación del tiempo en la unidad de cuidado intensivo y por supuesto que logremos llevar a un adecuado cierre la cavidad abdominal. En cuanto a epidemiología, podemos revisar que 3 casos por cada 100.000 habitantes se van a presentar con sepsis. De esos, 37% se van a desarrollar en la unidad de cuidado intensivo, 22% obedecen al abdomen como sitio primario de la infección y esto es secundario a perforación, necrosis, lesión penetrante. No es un concepto nuevo el hecho de manejar el abdomen abierto, se describe desde 1865 y a raíz del estudio de Odebeck en 1875 que empezó a identificar que cerrar el abdomen que tenía un compromiso infeccioso importante podía provocar aumento de la presión intraabdominal. Y bueno, hasta el momento en este año hemos tenido diferentes formas de poder manejar la sepsis abdominal de un paciente críticamente enfermo. La historia nos dice que alrededor de 1940 se empezó a manejar el abdomen abierto como tal, principalmente en la Segunda Guerra Mundial tuvo un auge bastante importante y fue la Armada de los Estados Unidos la que a través de la cirugía de control de daños utilizó esta técnica como una modalidad que disminuía la mortalidad en un porcentaje considerable. El doctor Steinberg en 1970 ya maneja la cavidad abdominal abierta durante 48-72 horas. Mansberger hace una cobertura visceral con lámina de Silastic y Techman y Whitman en 1980 ya utilizan el Marlex con lavado diario para tratar la manera de mejorar la sepsis dentro de la cavidad abdominal. A partir de la década de los 90 y principios de los 2000, algunos estudios que empezaron a realizarse con el manejo de los pacientes con sepsis en abdomen abierto, principalmente por trauma, provocó un muy importante descenso de la mortalidad. Algunos mencionaban mortalidades incluso hasta por debajo del 25%, una sola publicación que habla de mortalidad del 0%, pero sí la mayoría de cirujanos empiezan a virar a ver realmente cuál era la mejor forma de manejar el abdomen con una sepsis importante. Y en Latinoamérica, el doctor Borraes, colombiano, fue la persona que se le ocurrió utilizar la bolsa de solución electrolítica para poder tener una cobertura del abdomen y esta bolsa vino a ayudar en la disminución de la hipertensión intraabdominal. Fue el doctor Kenneth Mattox el que al darse cuenta de esto la bautizó como bolsa de Bogotá, como comúnmente se conoce. Entonces empezamos a estudiar, las personas que se dedicaban a esto empezaron a estudiar la bolsa de Bogotá y sí, las diferentes publicaciones hablan de un descenso de la mortalidad de manera significativa, incluso hasta el 25%. Todo esto específicamente en pacientes, de forma inicial, en pacientes que tenían sepsis abdominal secundario al trauma. Actualmente, la técnica de abdomen abierto es una aplicación importante para el manejo de pacientes críticos y ha demostrado, como lo vamos a ver en el transcurso de la práctica, que sí provoca un descenso importante en la morbilidad y mortalidad de este grupo de pacientes. Las indicaciones que tenemos para utilizar la técnica del abdomen abierto específicamente están dadas por la cirugía de control de daños inicialmente. Ahí es donde más se ha estudiado. Los conceptos para someter a un paciente a cirugía de control de daños, pues creo que la mayoría los conocemos, no vamos a ahondar mucho en ello, pero sí
es a partir del aumento de los pacientes politraumatizados lo que hace que nosotros tengamos mayor incidencia en el manejo de pacientes con abdomen abierto. Definitivamente pacientes no traumatizados, pacientes con enfermedad común que provoca una peritonitis importante, vimos que la incapacidad de prolongar la cirugía para cierre definitivo era una indicación importante para manejar el abdomen abierto. El edema excesivo de la pared abdominal y de las asas intestinales, esto secundario a la reanimación inicial, un paciente que llega en estado de choque, probablemente le damos un aporte importante de líquidos y esto va a provocar edema de las asas intestinales y de la misma pared y va a provocar que no podamos cerrarla de forma definitiva. La pérdida masiva de la pared abdominal por necrosis o infección definitivamente reduce el área para poder cerrar y esto pues, nos hace que tengamos la necesidad de manejar el abdomen abierto, la imposibilidad para eliminar o controlar la fuente de infección, el debridamiento incompleto del tejido necrótico, incertidumbre sobre la viabilidad del intestino restante y el requerimiento de empaquetamiento. Todo esto va a aumentar el contenido dentro del abdomen y por consiguiente puede aumentar la presión intraabdominal y es una de las razones por las cuales se intenta no cerrar la cavidad de primera intención. Todo esto con el fin de evitar el síndrome de compartimiento abdominal. Definitivamente este concepto que ustedes pueden ver abajo de pretender mantener el intestino dentro del abdomen refleja un gran desconocimiento de la compleja biología de la cavidad abdominal. Todo el contenido del abdomen va a estar sumamente edematizado en un paciente que ha sido reanimado y si nosotros intentamos introducir dentro de la cavidad abdominal todas las asas intestinales edematizadas, vamos a provocar lo que ven del lado derecho, ¿sí? Un aumento de la presión intraabdominal que tiene como consecuencia ciertas y graves situaciones que ponen en peligro la vida del paciente. Desde el punto de vista de concepto, la presión intraabdominal es igual a la presión hidrostática, va a un valor normal de 5 a 7 milímetros de mercurio, con variaciones fisiológicas como son la posición, la musculatura abdominal, la presión pleural y la contracción diafragmática. Y por supuesto las variables patológicas como la hipertensión intraabdominal y el síndrome de compartimiento abdominal secundario. Variaciones provocadas como lo puede ser la laparoscopía. ¿Cómo hacemos para medirlo en nuestro medio? Bueno, utilizamos el método de Crohn, que no es más que instilar solución a través de la sonda de Foley y hacer una medición en centímetros de agua para tratar la manera de estadificar cuál es la presión que está manejando el abdomen si se encuentra cerrado. ¿Sí? Esto tenemos que validarlo con la escala de Burch, que es en milímetros de mercurio, viendo ustedes ahí los grados en los cuales se clasifica y definitivamente ya podemos ver que arriba de 20 milímetros de mercurio ya tenemos disfunción orgánica importante, principalmente falla renal que tiene como consecuencia un desorden metabólico severo en el funcionamiento de todo el cuerpo. Para hablar específicamente de cómo clasificamos a los pacientes que se manejan con abdomen abierto, el doctor York hizo su clasificación en el año 2009 y la última modificación fue realizada en el año 2016. Si ustedes ven, del 2009 al 2016 en el grado 1 era 1A y B únicamente, ya en el 2016 1A, B y C, y básicamente se refiere a un abdomen limpio, sin adherencias, el grado A, el grado B, un abdomen contaminado sin adherencias, el C, una fístula entérica sin adherencias. En comparación del grado 2A y B del 2009 al 2016 se le agregó un grado más, el 2A es un abdomen limpio con adherencias, el B es un abdomen contaminado con adherencias y el C es fístula entérica con adherencias. 3A y B, abdomen limpio congelado y abdomen contaminado congelado, y el grado 4 ya una fístula enteroatmosférica totalmente establecida. ¿Cuáles son las ventajas de manejar al paciente con abdomen abierto secundario a sepsis abdominal? Tenemos un mejor control de las secreciones abdominales. Estamos intentando ver cuál es la producción de las secreciones y por consiguiente ver la necesidad de reintervenir o no a este paciente. Permite reentradas breves al abdomen y con eso disminuimos el daño que podemos provocar a los tejidos por debajo de la piel, principalmente la fascia. Preserva la misma fascia para un futuro cierre, se mantiene una descompresión abdominal y por consiguiente disminuimos la incidencia de síndrome de compartimiento abdominal.
Drenamos sustancias proinflamatorias y tenemos una visualización directa de la viabilidad del intestino. Como desventajas encontramos la formación de fístulas intestinales en un 25%, la formación de abscesos intraabdominales en un 83%, formación de hernias de la pared abdominal en un 25%, desarrollo de falla orgánica múltiple en un 40%, síndrome de compartimiento abdominal inadvertido. Manejar el abdomen abierto no significa de que se erradica completamente esta patología, oclusión del intestino e infección de la herida como última posibilidad. Bueno, complicaciones. Todos los que en algún momento han manejado abdomen abierto, pues lo mejor que nos puede pasar es que tengamos un paciente que ya tenga una fístula enterohemisférica totalmente dirigida. Pero sí, como la fístula, la paresia intestinal, la hemorragia, hernia, hipotermia, infección, todo esto hace que el paciente prolongue su estancia hospitalaria, un manipuleo importante de tratamiento antibiótico y por consiguiente aumentamos su morbilidad y disminuimos la probabilidad de que el paciente salga adelante. El objetivo del protocolo del cierre temporal básicamente se basa en estos dos pilares, el intentar cerrar la pared abdominal y controlar la infección. Y el manejo del cierre temporal en el transcurso de la historia, hemos visto que evolucionó desde las pinzas de campo, pasando por la bolsa de Bogotá, los zippers, el parche de Whitman, Silo, Maya y en la actualidad la terapia de presión negativa. Aquí lo que podemos ver específicamente, comparando estas alternativas que tenemos, cuál de todas funciona mejor. En cuanto a control del contenido abdominal, en cuanto a lograr el cierre de la piel, lograr el cierre de la fascia, remover el exudado, cuantificar las pérdidas en el tercer espacio, promover la granulación y controlar la infección, se dan cuenta ustedes que la presión negativa es un parteaguas y por esa razón es el método de elección para el manejo de pacientes con abdomen abierto. Y bueno, si nosotros no tenemos idea de cómo poder manejar a este grupo de pacientes, siempre podemos recurrir a la literatura. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura actualmente? Este es un estudio realizado en pacientes traumatizados. Probablemente el estudio más icónico es el del doctor Rayo Báthory, en el cual él logró un aumento de la sobrevida a un 77% con el uso de abdomen abierto con presión negativa, y disminuyó la incidencia de hipertensión intraabdominal del 90 al 22%. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vemos en la mayoría de guías y protocolos que un paciente que tiene sepsis abdominal debe de manejarse, secundaria o trauma, debe de manejarse con abdomen abierto. Por supuesto, después de todos estos protocolos, también hay una incidencia en la disminución de días de estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo, que va de 37 días a 23 días. Aunque realmente no es estadísticamente significativo, sí hace diferencia en la evolución de estos pacientes. La mayoría de estudios que se han hecho son en pacientes traumatizados, pero ¿qué hay de los pacientes con enfermedad común? ¿Realmente está indicado manejar abdomen abierto en enfermedad común? Por supuesto que sí. Las guías para este grupo de pacientes nos hablan de que la reanimación inicial va a desarrollar hipertensión intraabdominal postoperatoria. La falta de control de infección en una sola intervención nos obliga a manejar al paciente con abdomen abierto y la presión negativa es la recomendada para el manejo del abdomen abierto, pudiendo utilizarse la bolsa de Bogotá en lugares con recursos limitados. Este estudio, donde se compara el uso de abdomen abierto en pacientes con sepsis abdominal de origen no traumático, reduce la incidencia de ostomías y obviamente mejora la mortalidad. Aquí, si se dan cuenta, pacientes que tienen una contaminación importante del abdomen, hay una reducción significativa de las ostomías y aumento de las anastomosis y, por supuesto, los días de estancia hospitalaria fueron muchísimo menores comparados con los pacientes a los cuales se les realizó derivación o bolsa de Harman. La cirugía de control de daños es un procedimiento viable para pacientes con peritonitis generalizada y va a ser directamente proporcional a la reconstrucción del intestino. Sí es cierto que aumenta el tiempo de ventilación mecánica, pero no hay incidencia en la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, sí, definitivamente lo tenemos como una opción para poderlo manejar de esta forma.
Cuando tenemos un paciente, cuando manejamos a un paciente de esta manera, tenemos un control rápido de la contaminación, el cierre temporal está indicado siempre con presión negativa, va a haber un lavado continuo de la cavidad y la cirugía definitiva siempre va a estar diferida, y diferida alrededor de 3 días. Acá este estudio demuestra que el tiempo de ventilación mecánica de pacientes con sepsis abdominal de origen no traumático fue de 5 días, el tiempo promedio de estancia en unidad de cuidado intensivo fue de 7 días y la mortalidad es sumamente baja, teniendo como en promedio de alrededor de 3 a 5 días la duración del empleo del abdomen abierto, reduciendo la mortalidad hasta un 4%. Este estudio compara el manejo de pacientes con abdomen abierto con presión negativa y los pacientes que no se les aplicó presión negativa, y la diferencia es abismal, la mortalidad disminuye del 55 al 18%, teniendo menos abscesos, teniendo menos necesidad de drenaje y teniendo menos fístulas enteroatmosféricas. Actualmente, la terapia de presión negativa tiene una variación, que es aplicarle la instilación. El doctor Cibaja en España es el primero que ha manejado a pacientes con abdomen abierto con instilación y sus resultados son realmente bastante favorables, teniendo principalmente descenso de estancia hospitalaria de 14 a 7 días, se puede cerrar la fascia en un 96% y tenemos menos chance de hernias y bueno, en las dos no hay presencia de fístula. Entonces, la utilización de la instilación con la presión negativa sí es un parteaguas. Tenemos una tasa de morbilidad del 23%, mortalidad del 0%, una sola fuga anastomótica en este estudio, 18 días de estancia hospitalaria y 76% libres de derivación o estomas. Esto sí es significativo para este grupo de pacientes. ¿Qué dice la guía en cuanto a la instilación? ¿Con qué vamos a instilar? Específicamente con solución salina, puede ser ácido hipocloroso, puede ser hipoclorito de sodio, puede ser incluso ácido acético o biguanida con betaína, y esto hace que la infección se controle de una forma más adecuada en el menor tiempo. ¿Dónde no podemos utilizar instilación? Bueno, en pacientes que por alguna razón mantienen muy expuestos los órganos intraabdominales, en pacientes que tienen abscesos que no han sido drenados, en pacientes que ya tienen una cobertura de espesor parcial o en pacientes que tienen isquemia de la herida. Ahí sí no es posible aplicar la instilación con la presión negativa. ¿Cuáles son los factores que retrasan el cierre definitivo? Bueno, la nutrición enteral tardía. Definitivamente, cuando uno habla de nutrición en un paciente séptico, muchas veces se relega a un segundo plano, y la nutrición sí hace una diferencia importante en la evolución de este grupo de pacientes. La disfunción orgánica, la infección local, el número de reexploraciones, un índice de severidad muy alto y el desarrollo de fístulas. Todos estos hacen que el paciente prolongue su estancia hospitalaria por la falta de un cierre definitivo de la pared abdominal. Y los predictores de desarrollo de fístulas, hernias y abscesos básicamente radican en 3. La resección de colon, la reanimación con líquidos de 5 a 10 litros en menos de 24 horas o la reanimación con líquidos de más de 10 litros en menos de 48 horas. Esto provoca mucho edema de la pared, mucho edema del intestino y por consiguiente provoca o pone en riesgo el desarrollo de estas situaciones. Y en cuanto al intentar hacer el cierre dinámico de la pared abdominal, definitivamente tiene muchas más ventajas que el cierre estático. Las técnicas deben ser de cierre dinámico, siempre van a ser las preferidas en comparación a las técnicas de cierre estático, y si es necesario el cierre estático debe utilizarse malla. Ojo con esto, no a todos los pacientes, dependiendo de la gravedad de la sepsis que hayan tenido, es posible aplicarles la malla, porque esto significaría un aumento de la morbilidad. Pero si no hay otra opción, es una posibilidad teniendo en cuenta las situaciones anteriormente mencionadas. Si ustedes se dan cuenta acá, con el cierre dinámico tenemos un cierre de la fascia de hasta 75%, disminución de las fístulas hasta un 4% y mejoría de la mortalidad de 25 a 16%. Este estudio me pareció interesante traerlo porque es una posibilidad que se puede adaptar a nuestra realidad. Un manejo del cierre dinámico de la pared abdominal, lo único que se hace es colocar una sonda de alimentación hecha a base de PVC
suturada a la fascia con polietileno, y esto nos va a servir como gancho para poder hacer lo siguiente. Pasamos una segunda sonda de PVC alrededor de la primera suturada a la fascia y como que fueran cintas de amarre, se va apretando conforme va pasando el tiempo, tratando la manera de llegar a tener más cerca cada uno de los bordes de la fascia en el menor tiempo posible, teniendo como resultado esto que ustedes ven ahí en la fotografía, donde pues a base de un clip que está en la porción cefálica de la herida, este va haciendo como el tensor y se va anudando constantemente o apretando constantemente la sonda, y con eso pues tenemos un adecuado abordaje de las heridas, de los bordes de la fascia para poder hacer un cierre. Definitivamente todo impacta en la sobrevida, todo impacta en la disminución de estancia en cuidado intensivo y en los días de ventilación mecánica. Si nosotros no tenemos la posibilidad de una situación como la que vimos anteriormente, pues como les había mencionado, la malla es la otra opción y también tiene un efecto importante en la contracción que hace la fascia para poder hacer un cierre adecuado. Y por último, la nutrición enteral siempre que sea posible. Siempre uno tiene que empezar en alimentación enteral. La alimentación parenteral definitivamente tiene que estar específicamente indicada en el paciente crítico. Esto va a hacer que la consolidación de la fascia se dé alrededor de 7 días con un 84%, un 34% más que si no se tiene una buena alimentación enteral. Se va a disminuir la mortalidad hasta en un 10%, vamos a tener menos complicaciones, de incluso una reducción del 15% de las mismas, menor tasa de infecciones por mantenimiento de la microbiota intestinal. Bueno, esta ha sido la evolución del manejo del abdomen abierto en el transcurso del tiempo. En la actualidad estamos más o menos con la terapia con instilación, el cierre dinámico de la pared, para tratar la manera de tener pacientes, de tener menos pacientes en estas condiciones.